Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están conectados a través del internet. Vamos a empezar orando. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora que tú nos permites conocerte cada día más y más. Como tú enseñas, la vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que el Espíritu Santo de Dios nos pueda ayudar a entender, a comprender y nos pueda ayudar revelando a la persona maravillosa que habita en nuestras vidas, que es Cristo el Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias porque el estar acá reunidos en tu nombre es un milagro. Realmente es un milagro. Nosotros somos testigos de aquello, porque el milagro más grande que el hombre puede tener en la vida es Jesucristo el Señor. Así que te agradecemos de todo corazón por lo que tú haces, por lo que tú harás en medio nuestro. Te adoramos y te bendecimos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 del libro de Efesios, en los 2 versículos últimos, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y explica qué es la iglesia. El apóstol Pablo dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquel habla de Cristo el Señor, la cual es su cuerpo, la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Así que tenemos que ser conscientes, estamos hablando, conscientes de que a la iglesia el Señor la puso como cabeza. Y estamos hablando del término cabeza. Y decíamos que una de las cosas que los apóstoles enseñan es la definición de las cosas. Y si nosotros tenemos una mala definición, vamos a seguir creando, como durante 20 siglos se ha seguido creando, doctrinas equivocadas o filosofías equivocadas, en donde nosotros sabemos que Cristo el Señor no es ninguna doctrina ni ninguna filosofía, peor religión. Y entonces, si no definimos bien las cosas, podemos caer en este error. Y estamos definiendo el término cabeza. Y hemos dicho que cabeza es aquel que porta la vida o portador de vida. Y dice el apóstol Pablo que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerde el cuadrito que estamos siempre recordando: la eternidad, el mundo y Cristo. Y que en la cruz en la obra de la cruz,
en la muerte y en la resurrección, aparece la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hemos dicho que cuando nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos aquel pasaje muy conocido por todos nosotros, en donde Él habla que las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene donde reposar su, otra vez el término, cabeza. Y si nosotros no tenemos una buena definición y una clara definición de las cosas, vamos a crearnos o vamos a interpretar humanamente como queramos nosotros. Y no está hablando nada de que el Hijo del Hombre, como era mucha gente se ha escuchado, como nuestro Señor Jesucristo era pobre, era hijo del carpintero, no tenía dinero, entonces no tenía ni siquiera dinero para contratar o alquilar un apartamento, ya sea de una casa, de un hotel, una posada, etc. No está hablando nada de eso. Cada vez que Juan el Bautista se refería a las zorras, se refería a los gobernantes y en aquel entonces se refería a Herodes. Entonces Jesús dice, las zorras están en los palacios, las zorras están en los gobiernos. Ahí es donde ejercen dominio, autoridad, donde mandan a las personas, como existe hoy en día en los gobernantes, en los palacios, en las gobernaciones, en las casas blancas, amarillas, como quiera llamarle, donde están los gobernantes, ahí ejercen liderazgo, autoridad, donde mando. Solamente allí existen o hay las zorras. Los nidos, ustedes saben que la manada, por ejemplo, de las aves siempre se mueven de un lugar a otro porque alguien, un ave mayor, va guiando a las demás aves. Pero el Señor Jesucristo, con la enseñanza que a continuación dice que apareció un escriba, aquel que experto en traducir, en transcribir las escrituras, le dijo, voy a dejar mi trabajo de escritor, de traductor, y voy a seguirte. Entonces Jesús le dijo, yo no venía a buscar ni seguidores, ni a formar seguidores. Entonces estamos viendo de que a veces los hombres hacemos unas malas preguntas a Dios. Y como hacemos malas preguntas, el Señor algunas veces tiene que corregirnos, o simplemente se queda callado sin respondernos. Y entonces Jesús no vino a buscar seguidores, como escuchaba a un predicador en estos días decir, Dios quiere que tú seas seguidor, que te hagas seguidor, que te conviertas a Cristo y le sigas a Cristo. Hermanos, Dios no vino a buscar seguidores ni a hacernos seguidores de Él, sino que Él vino a hacernos sus hijos y a depositar su vida en sus hijos. Y tampoco podemos decir que el Señor está junto a nosotros, porque si decimos que Él está junto a nosotros, en algún momento sentimos que no está ni junto a nosotros, se fue. Sino que el Señor está en nosotros, con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que humanamente, pensemos humanamente, puede haber personas hoy mismo en la vida que creen que no son absolutamente nada, humanamente hablando. Tal vez se creen que son unas simples
por ejemplo, trabajadoras, amas de casa, esposas de un artesano, etcétera, piensa que no son de trascendencia mayormente, ¿verdad? Pero en el Espíritu, si tienen a Cristo el Señor, en el Espíritu, si tienen a Cristo el Señor, son cabeza, porque donde estén o están, ellos certifican que hay vida de Dios. Entonces Jesús dice, lo que está diciendo ahí es, todavía el Hijo del Hombre no encuentra un cuerpo. Claro, cuando Él habla, o cuando Jesús está hablando, todavía no llegaba a la cruz. Es decir, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde encontramos la vida de Jesucristo, Él está viviendo todavía en el antiguo pacto. Recuerden que Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan y levantando en alto la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto, refiriéndose a la obra que iba Jesús a hacer en la cruz. Entonces, hasta cuando Él está enseñando que todavía no haya el cuerpo que es la iglesia, como dice el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo. Entonces, Jesús está diciendo, todavía no hay el cuerpo donde depositar mi vida. Entonces, la iglesia tiene que ser consciente de que es portador de vida, que cada uno de los hijos de Dios que conformamos el cuerpo de Cristo somos portadores de vida. No que tenemos autoridad sobre las personas que habitan el mundo, no que tenemos autoridad sobre el presidente, el gobernante que tiene que obedecernos, sino que somos portadores de vida, así como las lámparas, las luces. Usted enciende las luces y simplemente hacen que las tinieblas desaparezcan. Eso es muy importante entender, en particular los que vivimos ahora mismo en Ecuador, que está atravesando situaciones difíciles como es los paros, las movilizaciones. Esto es muy importante entender. La iglesia tiene autoridad sobre el mundo en cuanto a las tinieblas. La iglesia es luz, es vida. Es decir, mientras más luz haya, las tinieblas desaparecerán. Hoy que estamos hablando y haciendo énfasis en la oración, por ejemplo, mucha gente dice, ¿y ahora cómo vamos a orar? ¿Qué debemos de pedir a Dios? Claro, muchos toman el pasaje de Santiago, en donde Santiago habla de que debemos de orar unos por otros. Pero si definimos otra vez qué es la oración, decimos que la oración es la comunión. La comunión entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchos preguntan, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Como estamos en el Hijo, y el Hijo tiene su cuerpo, entonces está aquí. Si tienes a Cristo, estás en comunión. Otra vez, tenemos que tomar el concepto a nivel de toda la palabra de Dios, no solamente de un versículo, porque hay mucha gente
que defiende versículos bíblicos. Y decíamos en alguna clase, olvídese de los versículos bíblicos que saben de memoria. Olvídese, cambie su manera de pensar. Y ya no vea con los versículos bíblicos, sino que tiene que ver a la luz de toda la Biblia o de todas las Escrituras, no de un versículo bíblico, porque usted debe saber que el versículo bíblico a usted no le salva, por más bonito que sea, por más atrayente que sea. Eso no le salva, eso no le ayuda. ¿Quién le ayuda a usted y quién le salva a usted? Es Cristo. Y toda la Biblia habla de Cristo el Señor, no del versículo bíblico. Entonces, hablando de la oración, que es comunión y que tenemos que leer a través de toda la palabra de Dios, el apóstol dice, no dejando de congregarse primeramente, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es no dejando de tener comunión. ¿Congregarse para qué? Para tener comunión. ¿Congregarse para qué? Para poder orar. Pero la oración es la comunión. Es decir, si nosotros nos congregamos y si tenemos vida cada uno, si yo tengo vida y otra persona que tiene a Cristo tiene menor vida, y otra persona que tiene a Cristo tiene menor vida, en el momento de congregarnos vamos a traer, a producir más vida cuando estamos congregados, y eso va a fortalecernos en el Señor, que es lo que el apóstol Santiago está hablando ahí. Él dice, para fortalecernos en el Señor. No es para orar unos por otros por las necesidades, porque la oración, escuche, hemos hablado de que la oración nunca se hizo por necesidad, para pedir cosas. Esto es importante. Algunos dicen, bueno, hay que orar unos por otros. Y preguntaba yo en estos días a alguien que decía, pero el versículo dice que hay que orar unos por otros. Le digo, está bien. ¿Y cómo y qué va a orar por la otra persona? Bueno, dice, por la necesidad de la otra persona. Si está enfermo, o si está necesitado económicamente, o tiene un problema familiar, o sea, ¿se va a orar por eso? Si empezamos a decir aquello, significa que en la cruz el Señor no hizo su obra completa. Y ese fue un momento. Entonces, tenemos que mirar a la luz de todas las lo que estamos aprendiendo. Si la oración es la comunión, no por necesidad, significa entonces que cuando nos reunimos estamos generando mayor densidad de luz, de vida, y eso hará que nos fortalezcamos cada uno en el Señor. Por eso es que los apóstoles nunca oraban, si usted mira detenidamente, como nosotros creemos, que oraban por las sanidades, que oraban por las peticiones. No. La oración apostólica siempre era que Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Eso es fundamental. Fundamental. La otra cosa, cuando hay problemas, por ejemplo, en las ciudades o en las naciones, debemos de ser conscientes que nosotros somos cabeza. Entonces, que nosotros como cabeza tenemos algo, de alguna manera, luz, claridad. Estamos viendo sobre cuando hay luz hay claridad, se aclaran muchas cosas, ¿no es cierto? Es decir, que en este mundo, recuerden ustedes, están gobernando las horas, y todas las horas son aquellos que están gobernando. Por eso el mundo está
loco, y hay locos y más locos y más locos gobernando las naciones de la tierra, uno más que otro. Y quien gobierna el mundo son las tinieblas, es el diablo y sus demonios. Pero nosotros tenemos a Cristo. Entonces, nuestra oración, Pablo dice, orando por las autoridades para que Dios les dé ¿qué? Sabiduría. Para que Dios les dé entendimiento. Para que Dios confunda los pensamientos o las intenciones de los gobernantes o personas que tienen autoridad, que tienen influencia, etcétera, sobre otras personas como son los líderes. Recuerde que Jesús no vino tampoco a buscar o a ser líder a nadie. En el mundo hay gobernantes, hay líderes, hay personas que están sobre otras personas, pero Jesús no vino a buscar seguidores, ni vino a hacernos líderes. Jesús no dice yo soy el mayor líder, entonces yo como soy el mayor líder tienen que seguirme. Jesús no vino a hacer nada de eso, sino que vino a decir ustedes son mi cuerpo, y yo soy la cabeza y ustedes son mi cuerpo. Entonces, como luz y como vida tenemos que orar para que Dios dé claridad a aquellos que están en tinieblas, que son gobernantes, que son personas. Hemos hablado de que los problemas en las naciones, todos sabemos, es el liderazgo. Los problemas en las familias es el liderazgo, porque siempre están luchando quién manda a quién. Los problemas en las congregaciones también se infiltran, problemas familiares vienen trayendo la congregación, es el problema del liderazgo. Pero Jesús no hablaba nada de eso, por eso produce divisiones o malestar en muchas congregaciones porque no entendieron el mensaje. Nos reunimos porque producimos vida, mayor densidad de vida, mayor densidad de luz, y entonces las personas que están débiles son fortalecidas con las personas que son más fuertes o más luz o más vida poseen. Entonces en la Biblia dice que el Señor nos puso como cabeza y no como cola. Y esto no tiene nada que ver con la posición social ni con la posición económica, sobre todas las cosas. Tiene que ver con una posición en el espíritu. Entonces, al hacernos cabeza, que la iglesia es cabeza, tiene que ver con una posición espiritual. Pero y eso tenemos que entender nosotros. Entonces eso no quiere decir que yo tenga que salir y decir hermano Mario, soy su cabeza. No, nada. Cabeza significa el portador de vida, nada más. Entonces uno puede ser muy conocido porque grita en su lugar, en su casa, porque habla en una plataforma, pero eso está lejos de ser cabeza. La cabeza es el que porta vida, el dador de vida. Donde hay muerte, llega la vida. Donde hay desesperanza, llega la esperanza. Ese es el concepto de cabeza en la Biblia. Por eso cuando el apóstol Pablo plantea en la carta a los Efesios, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, usted puede ver, luego dice, el marido sea cabeza de la mujer, porque Dios es la cabeza de Cristo. Entonces mire cómo suena el versículo, ¿no es cierto? Dice, porque Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Y no tiene nada que ver con mandar, ni con liderar, ni con ordenar. No tiene que ver con que digan yo soy cabeza de, ya sea el varón de la mujer,
así que me vas a obedecer. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el dador o el portador de vida. Así que Dios, el Padre, le da vida al Hijo. El Hijo le da vida al varón. Y no estamos hablando de autoridad, estamos hablando de orden creacional. Tiene que haber un orden. Cuando hay luz, es lo que estamos viendo los domingos. Cuando hay luz, hay claridad y hay orden. Piensa un momento, donde hay luz, hay claridad y hay orden. Cuando no hay luz, piensa un momentito, cuando se va la luz, puede ser en su hogar, en su familia, donde usted vive. Las cosas donde usted pone o deja todo desordenado, porque no hay luz. Usted cree que está ordenado, usted cree que está todo en orden, pero cuando hay la luz, ve todo un desastre, ve que todo está en desorden. Entonces la luz sirve para poner orden. La luz trae claridad. Esto es lo que sucede con nuestras vidas. Entonces, el varón le da vida a la mujer, no le da órdenes, sino que le da vida cuando tiene a Cristo. Si la mujer tiene a Cristo y el hombre no tiene a Cristo, la mujer es la que le da vida, no solamente a su esposo, sino también a sus hijos. De eso está hablando también el apóstol Pablo en las cartas. Por eso el apóstol Pablo ordena, si el esposo, la esposa es no creyente, pero se casó con creyente, no se separe, sino que el cónyuge que tiene a Cristo es el que le da vida, ya sea al varón, a la mujer y a su familia. Entonces, no es órdenes que nosotros damos, sino es vida que nosotros damos a otro. Y del tipo de vida que recibimos es la que vamos a dar cuenta. Del tipo de vida que nosotros hemos recibido. Así que no es del tipo de órdenes que damos, sino del tipo de vida que transmitimos a otros. Recuerden, la iglesia es la que debe dar luz, vida a las tinieblas. Esto es muy importante, tener conciencia. La iglesia que somos nosotros, somos portadores de vida, de luz a este mundo. Por lo tanto, eso debería de indicarnos la actitud que nosotros tenemos frente a la vida misma en el diario vivir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Cómo estamos portándonos frente a una situación que estamos atravesando como naciones, como familias, como ciudadanos, etcétera? Entonces, los que están abajo de nosotros, que es la vida que transmitimos a ellos, de eso vamos a dar cuenta. Es decir, si yo tengo vida y hay otras personas que tienen vida, pero no tienen mayor vida, es la vida que damos o que transmitimos a otros. De eso vamos a dar cuenta. Y esto es muy importante porque estamos hablando de que en Cristo la iglesia tiene una responsabilidad como muchos hablan, una responsabilidad social o integral. Es decir, si nosotros como creyentes sabemos y somos conscientes que somos cabezas, somos portadores de vida, pero no damos vida, sino que quizás
damos problemas, somos problemáticos, o somos personas que nos comportamos peor que las personas que no conocen a Cristo y no transmitimos vida, es decir, no hacemos cuenta de que hemos recibido a Cristo la vida, no una religión. Cuidado, porque nosotros podemos transmitir a otros religión y hacer más religiosos, como Jesús nos está hablando, ¿no? Hacemos más religiosos a otros en vez de transmitir la vida a otros, porque no tienen vida. De eso vamos a dar cuenta al Señor. Hay muchos que se contentan con tener seguidores. Yo tengo tal seguidores, y muchos de los seguidores son gente que no conocen al Señor, y cuando usted le habla algo de Dios, ellos le responden mejor que usted. Qué bueno que es Dios y qué lindo que Dios, pero usted sabe o les conoce que son no son creyentes, sino que son de cualquier otra religión. Haga memoria. Ellos le responden que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que Dios es, qué lindo. Y usted sabe que no conocen al Señor como usted. Pero usted está feliz porque ellos le responden igual que Dios. Los políticos hablan mucho de Dios, lo sabían. Pero ellos no significa que conocen al Señor. Conocen mucho de Biblia, hablan lindos versículos bíblicos, pero no porque hablan o mencionan significa que conocen al Señor. Hay muchos creyentes evangélicos que hablan de tapa a tapa de la Biblia, pero no le conocen al Señor. Y no porque pertenecen a una congregación o están en una congregación años y años y dicen que ya le conocen al Señor, y no le conocen en absoluto al Señor. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo, a quien el Padre ha enviado. Es por eso que algunos llegarán, como habla nuestro Señor Jesucristo mismo, dice, y dirán: Padre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá: no los conozco, porque yo no los estoy pidiendo cuentas de las tareas que hicieron. Ustedes predicaron mi nombre, pero nunca resucitaron a nadie. Dios dice: estuvieron en miles de lugares de desesperanza, de angustia, de depresión, de crisis, y nunca animaron a nadie. Estuvieron rodeados de enfermos y nunca tuvieron el poder para sanarlos, porque yo no les he llamado para que tú seas filosóficamente correcto, sino que yo les he dado vida. Así que no hay mayor dador vida que Dios. Estamos preparando el tema de los milagros, por ejemplo. Así que vamos a hablar de los milagros. Y pareciera que en el nuevo pacto que estamos o vivimos, pareciera ser que no hacemos énfasis. Porque dicen: ¿cuándo habrá un servicio de milagros? ¿Y cuándo habrá que oren por nosotros por milagros? Entonces, preparamos un tema sobre estos y hablamos, por ejemplo, que en las Escrituras, cuando Dios hacía el énfasis de Jesús, no era hacer milagros. Por ejemplo, ¿de qué sirve que el Señor haya, vemos la palabra de Dios, de que el Señor, si nosotros hacemos énfasis en los milagros, por ejemplo, ¿de qué sirve haber sanado 10 leprosos cuando llegó solamente uno, dando gracias a Dios? Sí, nosotros tenemos que ver el milagro detrás del milagro.
Por ejemplo, Dios no nos mandó a que convirtamos el agua en vino. En la mente natural, normal, natural, como nosotros lo vemos, decimos el milagro está en que el agua se convirtió en vino. Y hablamos sobre eso. Pero el milagro más grande es primeramente detectar cuál es la necesidad de esa generación. ¿Cuál era la necesidad de las personas que estaban con Jesús? Y Jesús detectó que en esa generación, como en esta generación, había ausencia de gozo. Qué buena pregunta, decir si nosotros tenemos gozo como generación. Y como generación, ¿no es cierto?, preguntamos a gente que está en las reuniones, lo que menos tiene es gozo. Vienen cargados de problemas, dificultades, adversidades, crisis, pero menos gozo. Entonces, la ausencia mayor no era el agua en vino, ¿no? Jesús dijo, esta generación ha perdido el gozo. Es decir, detrás de un milagro tenemos que ver la eternidad. Nosotros somos producto del milagro. No es poca cosa que estemos con salud, con vida, es un milagro. Si nosotros miramos la Biblia, toda la Biblia, el milagro era Cristo. Dios hecho hombre. Y si nosotros decimos que Cristo vive en nosotros permanentemente, cada uno de nosotros, la iglesia, que es cabeza, que es cuerpo, es el milagro andando. Somos el milagro de Dios andando en esta tierra. Piensen eso. Es decir, nosotros somos el milagro porque cargamos el milagro mayor que es Cristo el Señor. Nosotros somos la bendición porque cargamos a Cristo, que es la bendición. No son cosas, no son cosas económicas, no, es Cristo, es una persona. Entonces, si pensamos de esa manera, nos damos cuenta que el milagro somos nosotros y que estamos para producir vida, milagro a otras personas. Es decir, es la responsabilidad que tenemos frente a Dios y que nosotros frente a eso vamos a dar cuenta al Señor por lo que hemos dado o entregado a otras personas, o no hemos entregado a otras personas. Entonces, ese es el mayor milagro que nosotros tenemos en Dios. Dios no es dador de vida para darnos órdenes. Dios es dador de vida para participar su naturaleza con todos aquellos hombres, varones y mujeres que fuimos diseñados para eso. Recuerden que en la eternidad el Dios
eterno, el creador de todas las cosas, el dador de todas las cosas, el que da vida a todas las cosas, vivíamos cada uno de nosotros en Dios, en la eternidad. Entonces, al crear el mundo, como enseñábamos, recuerden, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y una vez que creó los cielos y la tierra, creó al varón y a la mujer, ¿no es cierto? Creó a Adán. En Apocalipsis capítulo 22 termina supuestamente, recuerden que Apocalipsis es de velar, es quitar el velo, es correr el velo, mostrar, dice que el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva. Y los cielos y la tierra que Dios crea no es para tenerlos ahí de adorno o de un trofeo. El salmista dice, los cielos, en el Salmo 105, usted puede leerlo, dice, los cielos pertenecen a Dios. Y la tierra pertenece a los hombres. Es decir, cada vez que Dios crea los cielos y la tierra no es para tenerlo ahí adorno o tenerla vacío o que esté dando vueltas y vueltas y vueltas vacío, sino que en la tierra Dios pone al varón. Y claro, espera que el hombre, el varón, entienda el proceso y que ahora viva conforme a este varón que Dios creó en Dios, pero que no caiga en el error de Génesis capítulo 3, sino que viva en Dios, para Dios, sobre todas las cosas. A eso se llama, el apóstol Pablo le llama el varón aprobado. Si nosotros leemos la Biblia en este sentido circular, una y otra vez con esto, recién somos aprobados como el Señor, por el Señor. Varones aprobados, mujeres aprobados por el Señor. Así que la esposa Dios diseñó no está para obedecerle al hombre, al varón. Ni el varón está para mandar. Esto es muy importante. Entender, comprender, porque muchas veces, como no hemos entendido esto, decimos el hombre, el varón está puesto como cabeza y entonces el varón tiene la última palabra. Es para ordenar, para mandar. Y hemos cometido, hermano, muchos errores. Cristo no está para mandarle al varón autoridad, como nosotros pensamos naturalmente, que el Señor entonces nos da autoridad. ¿Verdad que el Señor no hace eso? Si no, el mundo fuera diferente. Cada uno hace lo que bien le place. Pero el Señor no vino a darnos autoridad, ni ponernos, ni a tenernos apretados ahí el pescuezo, decirnos tienes que hacer esto. No. Simplemente viene para darnos vida. Está puesto el hombre, el varón, para dar vida a la mujer está vida para dar vida a los hijos, y así sucesivamente. Si no conoce el varón al Señor, la mujer. Si no conoce ni el varón, ni el papá, ni la mamá, los hijos. Quien conozca al Señor, de eso daremos cuenta al Señor, de la vida que entregamos a otros. Si nosotros, que somos portadores de vida, no damos vida a otras personas que no tienen vida o que tienen menos vida,
De eso daremos cuenta al Señor. Esto es muy importante. Por eso decíamos nosotros, todo en el Señor tiene entonces su razón, su lógica. Cristo nos hace problema. Por ejemplo, el término, otra definición de familia, por ejemplo, humanamente hablando y viendo, decimos familia, enseguida pensamos nuestra familia biológica: mamá, papá, hijos, abuelos, etcétera, etcétera, familiares, parientes, ¿verdad? Pero familia en el original significa que cada miembro es dependiente. Significa dependiente o dependencia de Dios. Que debemos de ser dependientes de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos hizo problema. Él definió el término familia. Recuerdan ustedes, viene María, la madre de Jesús, las hermanas de Jesús. Jesús está enseñando y le dicen: afuera está tu mamá, y están tus hermanas y tus hermanos también. Y Jesús no se hace problema, dice: ¿quiénes son mis hermanos? No está haciendo de manera despectiva de ninguna manera, sino que Jesús hace bien clara la definición. Dice: ¿quiénes son mi mamá, mis hermanos, mis hermanas? Sino todos aquellos que hacen o que dependen de mi Padre, que dependen de mi Padre, que dependen de Dios. Cuando hablamos de milagros, significa dependientes. Y para hablar de milagros, tenemos que ver cuáles son los males de este siglo. Y uno de los males de este siglo que estamos detectando es el humanismo. Porque hay mucho humanismo en este sistema o en este mundo, entonces no hay milagros. Porque los hombres más dependen en el humanismo, que es el hombre por el hombre que crea, que fabrica, que diseña. Entonces no hay necesidad de Dios. ¿Ve? El hombre dice: si yo puedo tomar la pastilla y esta pastilla me sana, me cura, ¿para qué necesito de Dios? Y es lo que hemos estado hablando, de que Daniel, el profeta, vio nuestros días. Dijo: la ciencia aumentará y aumentará, y vemos cómo ha aumentado la ciencia. Escuchamos recientemente que ya una nación descubrió una inyección, una medicina para el cáncer, etcétera. Sí. Si se puede poner la inyección, la medicina, ¿para qué necesitan orar? ¿Para qué necesitan a Dios? Ese es el humanismo, y en eso podemos caer nosotros también. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿dónde está Dios? Estamos hablando por qué muchas veces Dios se ausenta de la vida del ser humano. ¿Por qué Dios se ausenta de la nación? Porque hay mucho humanismo. Entonces Dios dice: a mí no me necesitan, hasta luego, chao. Sigan nomás dependiendo. Entonces, el término familia significa dependientes. Entonces Jesús toma la comparación, dice: así como los niños. Por eso nosotros tenemos que ver que somos niños, pero a la vez somos maduros. Claro, humanamente decimos: pero ¿cómo niños maduros? Pero Jesús toma la ilustración de ellos. Dice: así como los niños, que ustedes tienen que volverse como niños. Porque un niño es dependiente de sus padres, pero maduros
Porque el Señor dice que tenemos que ser maduros. No se está contradiciendo cuando somos niños. Habla de niñez en este sentido de dependencia, así como dependemos de Dios. Entonces, el ser familia, el ser cuerpo de Cristo, significa creyentes dependientes de Dios. Entonces, la familia en Dios no está pensando en la familia biológica que nosotros tenemos, sino en la familia de Dios. Dependen exclusivamente de Dios. Y para ver milagros necesitamos depender totalmente de Dios. Por supuesto. Claro, recuerden que estamos viendo todo. No podemos aislar que este versículo, claro, si vemos humanamente, pensamos o leemos como muchos creyentes dicen, pero en la Biblia hay muchas contradicciones. No hay tal contradicción, no hay tales contradicciones, porque no hemos entendido o no hemos definido bien las cosas, nada más. Entonces, la esposa no está para obedecer al hombre en términos biológicos, humanos, ni el hombre está para mandar a nadie, ni Cristo está para mandarle autoridad como nosotros pensamos naturalmente, porque es ahí donde nos perdemos todos. Ahí donde nos perdemos todos. Pensamos que somos autoridad porque gritamos, ordenamos, somos varones. No. Por eso Pablo dice, en Cristo no hay diferencia. En Cristo no hay diferencia. El varón ni la mujer es mayor, ni más ni menor. No hay diferencia entre esclavo ni libre, no hay diferencia entre judío o gentil. No hay diferencia. En Cristo somos todos iguales. Entonces, cuando un pueblo tiene cabeza, o la iglesia entiende que es cabeza y no tiene líderes, cuidado. Cuando un pueblo tiene cabeza, lo que tiene es vida. No líderes, vida. Luz. Y los que reciben esa vida son responsables no de hacer lo que dice la cabeza, sino de producir la vida que se les está impartiendo. En este momento estamos impartiendo vida. ¿Y qué clase de vida? La vida de Cristo, la vida eterna. Eso es el Evangelio eterno, que estamos impartiendo vida eterna. La responsabilidad entonces que tenemos cada uno de nosotros que vamos conociéndole a esa vida es impartir esa misma vida a otras personas. No religión, cuidado. Entonces no hemos entendido esto, pensamos que la responsabilidad que tenemos es de evangelizar y decir a la persona no, y sé esta religión, antes eras idólatra, ahora deja de ser idólatra. No, es vida, no es religión, es vida. Es decir, hemos comunicado mal el evangelio, hemos transmitido mal el evangelio. Hemos notificado mal el Evangelio. Recuerden que Cristo murió en la cruz por todo el mundo. Es decir, para Cristo salvó, dice, a todo el mundo. Todo el mundo salvó. Y una sola vez y para siempre. Lo que nosotros necesitamos es notificar al hombre, varón o mujer, que en la cruz hace 2000 años ya nos salvó a todos. Nosotros creímos, fuimos salvos, pero y ahí nos hemos quedado. Pero la gran pregunta es, ¿para qué nos salvó? ¿Para qué? ¿Para coger la maleta y alistarnos como pensaron los tesalonicenses?
bueno, pensamos que Cristo nos salvó para llevarnos al cielo y entonces alistamos el pasaporte, alistamos las maletas y Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y olvidamos lo que Jesús enseñó en Juan 17. La oración que sumo sacerdotal que Jesús hiciera al Padre. Y Él dice: Padre, no te pido que los quites del mundo. No los quiero que los quites del mundo. En otras palabras, no los quiero que estén arriba en el cielo, como muchas veces nosotros pensamos, sino que los guardes. ¿Por qué? Por esto. El Señor crea cielos nuevos para que en los cielos nuevos ahí habite el hombre, varón y mujer, no en el cielo, porque todo está lleno de Dios, todo es Dios, pero que habite en la tierra, porque la tierra pertenece a los hombres y el cielo pertenece a Dios, como dice el Salmo o el salmista. Y esto es muy importante, de eso tenemos que tener conciencia. Así que el Evangelio se basa en cómo un hombre se puede convertir en una cabeza. Cómo un ser humano, varón o mujer, se puede convertir en cabeza. Eso mismo es lo que le pasó a Jesús. Jesús fue completamente hombre, nació de una mujer, y Jesús se convirtió a través de la obra de la cruz en cabeza. Otra vez, cabeza no es el que manda, no es el que ordena, sino es el que porta vida y transmite vida a otros, que es lo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, Él dijo, en otras palabras, yo voy a transitar un camino para que ustedes, los que creen en mí, lo vean como un humano carpintero se puede convertir en la tierra algo que ya es en el cielo. Esto es muy importante. Como un carpintero en la tierra se puede convertir en algo que ya es en la eternidad. Y esto es muy importante. Es decir, cómo nosotros, no importa lo que hagamos, ahora, no importa la profesión que tengamos, podemos ser profesionales, podemos ser artesanos, podemos ser obreros, como humanos podemos convertirnos en algo que ya fuimos diseñados en Dios por la eternidad. Esto es muy importante entenderlo, y lo vamos a entender con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Decíamos, ¿cuál es el recurso mayor que el ser humano tiene? El mundo tiene el humanismo, lo que va creando. La ciencia aumenta, la tecnología aumenta, pero ¿cuál es nuestro mayor recurso como creyentes hijos de Dios? Nuestro mayor recurso como creyentes e hijos de Dios es el Espíritu Santo, el dador de vida, el Paracleto, el que estará con nosotros, el Consolador. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, Él va a guiarles, enseñarles a toda la verdad. Ese es el recurso más grande que el ser humano en Dios puede tener. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado y tú nos has dispensado. Que cada uno de nosotros podamos entender, comprender lo que somos, lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos, y no es otra sino el de transmitir
la vida que hemos recibido. De eso vamos a dar cuenta. ¿Cuánta vida transmitimos a aquellos que no tienen vida? Y son todas aquellas personas que no te conocen. Por eso nos unimos, nos congregamos, para que haya mayor densidad de vida y los que tienen menos puedan ser fortalecidos, puedan recibir sanidad, puedan recibir liberación cuando nos congregamos. Por eso el apóstol decía: no dejen de congregarse, porque cuando se congregan no es por orar por la decisión, es que reciban la fortaleza, lo que ya son en Cristo el Señor. Que no dejemos de reunirnos, de congregarnos y entender estas cosas que tú quieres que entendamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Queremos recordarles los días sábados a las 10 de la mañana estamos en la Escuela del Espíritu. Los días domingos estamos también en forma presencial a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz a cada uno de ustedes.